Hola chicos, es un exquisito placer saludarlos y darle la más cordial bienvenida a esta actividad que vamos a realizar el día de hoy. Mi nombre es Gloria Jarquín Ortega y estoy aquí para trabajar un tema maravilloso que es el microrrelato. Un tema que ustedes lo llevan a cabo constantemente, lo escriben en las redes sociales y se lo escriben al compadre, a la comadre, al amigo, al brother, al cuñado y a todo su grupo de personas con las cuales tienen una relación. Hoy vamos a ver el microrrelato. Pero antes de empezar, quiero por favor que se pongan cómodos, busquen una libreta y un lapicero, lo tengan a la mano para anotar las cosas más importantes que podemos trabajar y que nos pueden servir para el resto de nuestra vida. Antes de empezar, me gustaría que anotaran estas dos preguntas. ¿Realmente es literatura lo que escribimos en las redes sociales? ¿Y de qué manera el microrrelato nos hace pensar en mundos alternos? Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si no tuvieran un celular a la mano? ¿Qué es lo que pasaría si no tuvieran un grupo de amigos con los cuales poder trabajar, poder crear historias maravillosas? Efectivamente, ustedes manejan el microrrelato sin darse cuenta que están haciendo un microrrelato. ¿Por qué razón? Porque escriben historias maravillosas y esas historias maravillosas nos llevan a mundos mágicos, nos llevan a crear una historia fantástica, llena de emoción, llena de ilusión, y escribimos con la mente, con el pensamiento y con esa sensación de palabras maravillosas. Muy bien. Cuando ustedes empiezan a trabajar sus relatos o sus historias, empiezan a escribir y las suben a las redes sociales. Una vez que ya las subieron, le dan pauta a los compañeros, a los compadres, a los amigos, para que ellos, al leer su historia, vayan creando su propia historia muy personal de acuerdo a la habilidad de su pensamiento. Muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasaría si no hubiera un celular en este momento? No tendrían cómo trabajar, cómo estar en contacto con los amigos, con los compadres, con el cuñado, con la novia, con el novio, ¿sí? Entonces, el celular es un elemento muy importante para ustedes. Ustedes no serían parte de esta época, de esta etapa, si no tuvieran un celular. Otra cosa, ¿por qué es importante hacer buen uso de las redes sociales? Porque si nosotros no hacemos un buen uso en las redes sociales, corremos el riesgo de destruir lo que es la amistad. Eso es muy importante, hijos. Tienen que aprender a hacer uso correcto en las redes sociales. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar nuestro microrrelato. Cuando empezamos a trabajar el microrrelato, nos ponemos a desarrollar esa habilidad de pensamiento para poder crear una historia fantástica. ¿Y qué es un microrrelato? Un microrrelato es una construcción literaria, breve, narrativa, ficcional, que cuenta una historia, utiliza un lenguaje claro y preciso. Debe de ser exacto nuestro microrrelato, llevando al lector a la reflexión a través de su imaginación. Vean qué hermoso es nuestro microrrelato. Ahora, fue en el siglo XX cuando se da a conocer el microrrelato como un género literario. Cuando ya tenemos nuestro microrrelato, para llegar a consolidar esa historia maravillosa, nos vamos a apoyar de ciertas características del microrrelato. ¿Y cuáles son esas características? Primero,
Nuestro microrrelato es breve. Este microrrelato puede ser de entre 3, 5, 7 palabras, 1, 2 oraciones, 1 o 2 párrafos. Si hacemos un microrrelato de una cuartilla, entonces yo considero que ya no es microrrelato, que ya es un cuento normal, común y corriente. ¿Sí? Número 2, tiene una historia que contar. Todo microrrelato, por más sencillo que sea, siempre va a contar una historia. Nuestro microrrelato debe de tener personajes. Nuestro microrrelato debe de tener una esencia fantástica para poder crear esa habilidad de pensamiento a quien va dirigido. 3, requiere de la colaboración del receptor o lector. Este elemento es muy importante. Este elemento es básico en nuestra historia porque va hacia él nuestro microrrelato. Y él, como elemento importante, va a tomar esas palabras y a crear su propio mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues fácil, cuando se pregunte, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué lo escribió? Y entonces eso hace que nosotros desarrollemos, chicos, esa gran habilidad de pensamiento para poder crear una historia muy personal. 4, debe de ser sorprendente. Nuestro microrrelato debe de sorprender al lector o receptor. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que nosotros estamos trabajando ese microrrelato, esa historia, el autor debe de quedarse con una satisfacción al leer ese microrrelato. ¿Sí? Entonces, él va a decir, wow, qué padre está, qué hermoso lo escribió. Es el elemento esencial que va a llenar esos espacios que vamos dejando para que vaya creando su propia historia. El objetivo importante del microrrelato es sorprender al lector, que el lector se quede tan satisfecho de lo que está leyendo. Eso, chicos, es muy importante. Número 5, debe de tener un título. Si nuestro microrrelato no tiene título, no pasa nada, pero considero que al tener el título nos va a dar una apertura para entender realmente de qué se está hablando en esa historia. Ese título debe de ser claro y preciso. Debe de tener palabras tan sencillas que no caigan en el aspecto de no entiendo esta palabra. ¿Sale? Muy bien. Nuestro microrrelato, ya vieron qué fácil es hacer un escrito, una historia maravillosa. Bien, ahora, chicos, tenemos técnicas. Estas técnicas son muy importantes en nuestro microrrelato. Tenemos la técnica de la metaficción, tenemos la técnica de la literalidad, tenemos diferentes técnicas. Ahora solo vamos a ver dos, todas son importantes, pero solo vamos a tomar dos técnicas. Primero, ¿sí? Vamos a utilizar lo que es la técnica de la intertextualidad. ¿Por qué razón? Porque es la vinculación con otros textos, es decir, podemos utilizar otros actores, otros elementos importantes de una narración, ya sea mitológica, ya sea de los cuentos, y entonces los podemos tomar y los metemos en nuestra historia. Por eso es la intertextualidad. La literalidad. ¿Por qué la literalidad? Porque es la exactitud de la escritura, ni que sobre ni que falte.
Eso es muy importante, chicos, ¿de acuerdo? Vean, ahora, ya trabajamos las características, ya vimos esas partes importantes de la característica. Nuestro microrrelato es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque utiliza la elipsis para su construcción. ¿Y qué es la elipsis? La elipsis es una de las figuras retóricas que nos permite quitar palabras en el caso de la elipsis gramatical. Y en el caso de la elipsis narrativa, quitar oraciones. Esas oraciones que están de más en nuestra historia, pero que al irlas quitando, no perdemos, hijos, no perdemos la idea principal de lo que queremos darle a conocer a nuestros amigos o compañeros. ¿De acuerdo, hijos? Ahora, ya tenemos las características, las técnicas, ya tenemos la forma exquisita de poder trabajar un microrrelato. Muy bien. Ahora, vamos a ver unos ejemplos importantes de microrrelatistas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con uno que me encanta por la forma tan exquisita y tan irónica que utiliza para ir hacia lo que es efectivamente la humanidad. Augusto Monterroso, 1921-2003, escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco. ¿Por qué razón? Porque su mamá era hondureña y su papá es guatemalteco. Él estuvo en Guatemala, después vino a México, aquí en México siguió haciendo su carrera. Muy bien. En sus obras importantes, en su cuento de obras importantes y otros cuentos, él nos hace mención de este microrrelato, El dinosaurio. Ese libro él lo sacó o lo publicó en 1959. ¿Sí? Y en él hace a lo mejor una forma de ironía hacia lo que está escribiendo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Él nos cuenta en esa historia tan maravillosa de donde sale su microrrelato, que es la historia de un joven que es perseguido, es un sueño más que nada, es perseguido por un dinosaurio, como una espantosa pesadilla. Sin embargo, cuando despertó, ¿qué creen que pasó? El dinosaurio todavía estaba allí. Sí, qué hermoso, ¿no? Este es un cuento pequeño, conciso, preciso, que con 7 palabras nos está dando una apertura para que nosotros podamos trabajar con nuestras propias historias. Aquí, Monterroso hace hincapié en el aspecto fantástico de lo que nos está diciendo con el dinosaurio. Él dice que no por dormir se acaban nuestros problemas, ¿sí? Que los problemas ahí están mientras no les demos una solución. Pero también toma en cuenta el aspecto real y hace una ironía a lo que es precisamente la forma tan exquisita, sí, de decir que su microrrelato va basado en una situación real de un personaje. Muy bien. Otro de los microrrelatos de Augusto Monterroso, y me encanta muchísimo porque es un cuento fantástico, El perro que quería ser humano. Imagínense, un perro que quiere ser humano como que no es algo normal, ¿no? Sin embargo, nos cuenta que en la casa de un rico mercader en la Ciudad de México existía un perro que vivía con todas las comodidades, pero que se le había metido en la cabeza querer ser humano. ¿Por qué razón? No lo sabemos, ¿verdad? Al cabo de varios años y después de mucho esfuerzo,
sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba a punto ya de ser un humano, excepto porque movía la cola cuando encontraba algún conocido. Daba vueltas antes de acostarse, salivaba cuando sonaban las campanas de la iglesia. Y entonces se subía, por las noches se subía a la barda largamente a aullar viendo la luna. Y entonces decimos, bueno, aquí es donde salen las preguntas que van a crear nuestro relato muy personal. Y entonces, ¿por qué razón el microrrelato hace que estemos en un mundo muy diferente? ¿Por qué el perro quería ser humano? ¿Qué es lo que le daba esa sensación de ser humano, de caminar en dos patas? ¿Qué es lo que veía en su amo, sobre todo, no? Sí, entonces, si el perro quiere ser humano, si el perro salivaba cuando escuchaba las campanas de la iglesia, yo me pongo a pensar, a lo mejor en la hora de comer lo llamaban con una campana. Y entonces, él, a ese estímulo, él daba a conocer esa sensación. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí en el microrrelato del perro que quería ser humano, Monterroso propone lo que es la creación de mundos alternos, ¿sí? Pero llega un momento en que el perro, otra vez, está en la situación normal porque no puede cambiar su naturaleza. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos otros microrrelatos muy maravillosos que me encantan. Tenemos el de Lewis Carroll, escritor británico, 1832-1898. Él es autor del Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién no ha escuchado ese cuento tan hermoso, tan maravilloso, tan sensacional, que nos hace sentir simplemente en esa fantasía? Él nos regala su microrrelato El sueño del rey. Dice que cuando duerme el rey, empieza a soñar. Y entonces ahora está soñando. ¿Pero con quién sueña? ¿Lo sabes? No, nadie lo sabe. Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería de ti? Nada, exactamente, nada, desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si se despertara ese rey, te apagarías como una vela. Fácil y sencillo. ¿Por qué razón? Aquí en este microrrelato, el autor propone la creación de dos mundos alternos, lo que es la vida y lo que es la muerte. Podríamos decir en la realidad lo que es el sueño y lo que es lo real. Acuérdense que cuando dormimos, automáticamente nos olvidamos un poquito y empezamos a soñar. Cuando despertamos, esos sueños se esfuman. ¿Sí, hijos? Entonces, vean qué hermoso, qué maravilloso es crear tantas historias con las palabras. Ahora vamos a ver otra diapositiva en donde vamos a manejar lo que es un microrrelato fantástico que a mí me encanta y que me quedó así. ¿Ok? El gesto de la muerte. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: sálvame. Esta noche la muerte me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe
encuentra la muerte. ¿Y qué creen que le dijo? Esta mañana, ¿por qué hiciste a mi jardinero un gesto de amenaza? ¿Y qué creen que le contestó la muerte? No fue un gesto de amenaza, sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispaján esta mañana y esta noche lo tengo que tomar en Ispaján. ¡Ay, qué hermoso!, ¿no? Cuando yo lo leí me quedé así como, me entró un poquito hasta de frío, ¿no? ¿Por qué razón? Primero, aquí nos podemos preguntar, ¿realmente la muerte puede platicar con nosotros? No. ¿Realmente hemos visto el rostro de la muerte? No. Muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos decir que el microrrelato es sencillo, es fácil de entender y nos lleva a un mundo mágico. Aquí el autor aborda lo que es la muerte en el momento. Aquí el autor nos está diciendo que simplemente lo que ya está escrito, ya nadie lo puede cambiar. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestra vida ya tiene un camino y ese camino sabemos todos que tiene un inicio y un final. Muy bien, chicos, pues ahora ya conocimos todo esto. Vean, aquí los autores de los microrrelatos nos hacen ver o nos dan a conocer cómo con pocas palabras podemos crear un mundo fantástico. Qué emocionante, ¿no? Qué hermoso, qué expresión tan maravillosa crear estos microrrelatos. Muy bien, chicos. Ahora, ya conocen ustedes las características. Ya conocen ustedes las técnicas del microrrelato. Ya conocemos cuál es el objetivo del microrrelato. Ya conocemos cómo podemos crear un microrrelato. Ahora, muy bien, vamos a reforzar esto para que entendamos. Su tarea importante va a ser, tienen que redactar un microrrelato. Tienen que hacerlo muy personal. Vean, con muchas palabras lo van acortando y entonces lo pueden subir. Háganselo saber a los amigos, a los cuates, enséñenles. Denles el microrrelato para que ellos vayan creando su propia historia. Eso, chicos, es súper mega maravilloso. Por favor, sean responsables y hagan su tarea. ¿Sale? Muy bien, ya conocemos todo esto, microrrelato, ya conocemos las características, ya tenemos todo. Ya no nos puede faltar nada. Ahora, les voy a decir, hacer microrrelatos, chicos, es muy fácil, es sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes son hábiles para poder crear un mundo fantástico. Con pocas palabras, con muchas palabras, ustedes empiecen a escribir. Escriban todo lo que tengan que escribir, todo ese sentimiento, pensamiento, sensación, toda esa energía que tienen ustedes, escríbanla, hijos. No importa que sea una cuartilla, no importa. Pero sí, una vez que ya tengan su escrito, empiecen a utilizar la elipsis. Acuérdense, la elipsis narrativa y la elipsis gramatical. Pero en este caso podemos utilizar la elipsis narrativa porque es la que nos va a hacer que quitemos oraciones completas. Vayan quitándole esas oraciones a su escrito. Van a ver que poco a poco su escrito se va acortando. Vuélvanlo a leer. Léanlo 1, 2, 3 veces, hijos. Analícenlo bien. Y ustedes mismos van a ver que esta oración está de más. La puedo quitar. Esta otra también la voy a quitar. Y poco a poco, sí, esas oraciones que ustedes van quitando no las necesitan. ¿Por qué? Porque su microrrelato
tiene exactamente lo mismo. Sí. Entonces, chicos, créanme, su microrrelato va a ser fantástico, va a estar lleno de emoción, ¿sale? Muy bien, chicos, vean qué maravillosa es la literatura. Escriban su microrrelato poco a poco, ustedes mismos van a saber que su microrrelato toma forma y no pierde la esencia, esa esencia fantástica que ustedes tienen. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Y como todo lo que empieza, termina, creo que llegamos al final. Muy bien. Chicos, jóvenes estudiantes, es muy importante su éxito en la vida, y su éxito en la vida está basado en la responsabilidad. Por favor, chicos, sean responsables, hagan sus tareas y disfruten de la lectura. Fue un exquisito placer trabajar con ustedes. Mi nombre es Gloria Jarquín Ortega y estoy para servirles. Chicos, sean felices. Si tienen la oportunidad, abran sus brazos, ciérrenlos y dense un gran abrazo. Se lo merecen. Trabajaron muy bonito. Sean felices.